¡Listo, muchachos! Vamos a hablar del precioso ensayo que tienen que entregar para la otra semana. Les voy a explicar las condiciones y todo lo que pues, deben hacer. ¿Recoges por favor todos esos papeles? ¿Alguno? Está como cochinito el salón, ¿no? Es el salón más cochino en el que he estado. Bueno, amigos. Entonces, lo primero es aclarar que un ensayo es un escrito, lo vamos a pedir de 3 a 5 páginas. ¿Listo? En el cual ustedes van a reflexionar acerca de una pregunta específica de acuerdo al tema que estamos hablando. En este caso, estamos hablando de ecosistemas en general o ecología, relaciones intrainterespecíficas, ciclos biogeoquímicos, redes tróficas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ustedes o los ensayos en general parten de una pregunta que ustedes mismos escogerán. ¿Estamos? Entonces, esa pregunta es una pregunta que no puede ser respondida con un sí y con un no. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, no sé, ¿la minería en Colombia sí sirve? O sea, esa pregunta me lleva a una respuesta de sí o no. Es diferente a decir, ¿cómo influye la minería en los ecosistemas de Colombia? Ese es otro tipo de pregunta. ¿Estamos? Entonces, ustedes tienen que ir pensándose ya una pregunta. La entrega del ensayo máxima, la entrega máxima, es el de este jueves en 8. ¿Listo? De este jueves en 8, o sea, la otra semana, el jueves de la otra semana. ¿Estamos? ¿Cómo? Sí, papu, por fin. Por fin. ¿Si nos vamos pactados o se quedan séptimo? Ah, bueno, bien. Entonces, los ensayos lo que van a hacer es permitir una reflexión, que ustedes reflexionen sobre un tema específico. En este caso, vuelvo y digo, vamos a hablar de minería, de procesos cercanos a los humedales, a bosques o diversos ecosistemas o regiones de Colombia. Ustedes escogen la pregunta. ¿Listo? Ya les dije la entrega, el número de páginas. Lo pueden hacer individual, pero también lo pueden hacer por grupos, ¿listo? Máximo 5. Máximo. Entre más personas sean, más difícil puede llegar a ser el ensayo, ¿listo? ¿Por qué? Porque en el ensayo ustedes no tienen que dar opiniones, tienen que dar argumentos. Entonces de pronto pueden encontrar en sus compañeros argumentos totalmente contrarios que hagan que sea un poco más difícil la escritura del ensayo. Sí, claro. Solo un documento y ya sale. ¿Cómo? De 1 a 5 personas. ¿Eso qué implica? Que lo puedes hacer solo, que lo puedes hacer de a 2, que lo puedes hacer de a 3, que lo puedes hacer de a 4, o que lo puedes hacer de a 5. Hay que aclarar estos años. Entonces, la lectura del ensayo no es obligatoria. ¿Listo? La única nota es que usted lo entregue, pero ojo, cuando yo lo lea tiene que tener las condiciones tal cual como las que les voy a decir ahorita. Si no cumple con ese formato, sacan 30 en el ensayo. Son 4 notas esta evidencia. La primera, el pantallazo Bocaplay, que se los dejo esta semana de pronto hoy, sí, para que tengan tiempo. La segunda, apuntes de clase. Eso implica anotar lo que lleva el ensayo y el taller que hicimos hace 8 días. Y lo que explique también, que voy a explicar la otra clase, porque creo que esta se nos va solo explicando el ensayo. ¿Listo? Apuntes de clase. Tercera, el ensayo como tal. Y cuarta, un regalo que les da Coordinación Académica que se llama la autoevaluación. Esas son las 4 notas.
4. ¿Estamos? Bien, entonces, mis amores, ya habiendo aclarado eso, ¿listo? Vamos a ver cómo es que se hace el ensayo. Lo primero, ustedes en la mayoría de trabajos suelen hacer una hoja de presentación, la introducción en otra página. No, esto lo vamos a escribir como un artículo científico. Todo va de corrido, sin dejar espacios. ¿Listo? Entonces acaba el título, ya les explico todo eso, van los autores, luego va un resumen, seguido va la introducción. Miren que yo no dejo páginas allí aparte, todo tiene que ir de corrido, sin perder espacio. ¿Listo? Entonces, lo primero que debe ir, obviamente, el título. Bueno, para el resto del artículo, para todo el artículo, vamos a usar un tipo de letra que se llama ¿listo? Times New Roman 12. Todo el trabajo tiene que estar, obviamente el trabajo es digital, no lo hagan a mano, ¿sí? Porque van a perder mucho papel si lo hacen a mano, ¿no? ¿Ya? ¿Anotaron eso? Ay, profe. Listo. Ay, ya, cópienlo. A ver, les voy a pedir esos apuntes a mano. ¿Listo? Porque van a empezar a tomar foto de todo. Les voy a pedir foto, escrito a mano. Eso tiene que estar igual en el cuaderno porque son apuntes de clase, ¿listo? Entonces, el título tiene que dar cuenta, pues, de lo que ustedes van a trabajar en dicho ensayo, ¿listo? Entonces, vamos a ver que, me voy a borrar, que en este caso, este artículo que yo escribí, este es para una publicación en España, ya les digo, por eso acá sale como Colombia específico. Dice, el cuidado del planeta, construcciones a través de herramientas de apoyo. Entonces yo estoy hablando que mi concepto central va a ser el cuidado del planeta, ya sabemos, nos ubicamos, el título tiene que ser así. No falta que me pongan ensayos de biología en el título. No puede ir así, tiene que ir con un título claro que me indique qué es lo que usted va a trabajar. ¿Listo? El título va a estar en Times New Roman 14. Sí, es el resto del trabajo, en 12. El resto del trabajo es en 12. El título en 14. Porque los títulos van más grandes y obviamente los títulos van en mayúscula. ¿Listo? Y negrilla. Mayúscula y negrilla. Así van los títulos. ¿Listo? Bien. Segundo apartado. Autores. Para este caso, me gusta más de la siguiente manera, como se los voy a mostrar. Lo vamos a poner así. Me van a poner primero apellido, una comita y el nombre. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si soy yo, Tim Martínez Parra, Miguel Ángel, punto y coma, y pongo el otro autor, que en este caso es Paola. ¿Listo? Así van. Si usted está solo, pues obviamente solo puede darle su nombre. Acá es con dos personas, igual, si le va a agregar otra personita al grupo, punto y coma, y la agrega. Apellido,
coma, luego al nombre. ¿Listo? ¿Estamos? Bien. Como ustedes pueden ver aquí, los nombres tienen un numerito. Este tiene el 1. Significa que es este 1 de acá, que yo pertenezco a la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia. ¿Ustedes qué van a poner? Listo. Colegio Santa Isabel de Hungría, curso, transición. Curso séptimo B. ¿Estamos? Eso es lo que ustedes van a poner. Ahora, ¿saben poner ese unito hacia arriba? Listo. Entonces no lo explico. ¿Ah? ¿Qué? Ah, bueno, obviamente pues acá aparece mi correo electrónico porque pues esto es una revista internacional, es de España, ¿sí? La publicación es de España. Pero pues si ustedes quieren, sí, si no, pues no es obligatorio. Es que eso es para que pues los que lo lean a uno, si tienen alguna pregunta o algo, lo contacten a uno, ¿sí? Pero pues yo los puedo contactar muy fácilmente. Hola. Ejemplo, hola. ¿Listo? ¿Está bien, Pérez? ¿Está así? ¿Está transado, papu? Listo. Bien. Bueno, vamos a ver que este numerito, rápidamente lo explico, lo podemos poner de dos formas. La primera, acá nosotros tenemos una tecla, que la señalo, que es, bueno, voy a dibujarla. Aparece una X con un exponente 2, así. Esa es la tecla, está en inicio de Word, en inicio. ¿Listo? Y lo ponemos mejor así. Acá en inicio de Word. ¿Listo? Y acá se encuentra, es una X a la 2, así aparece. Entonces tú lo que vas a hacer es poner, por ejemplo, al final del nombre. Voy a borrar este para darle ejemplo. Tú pones al final del nombre un 1. Seleccionas el 1 y le das clic a ese cuadrito que dice X a la 2. Y miren que ya lo vuelve chiquitico. ¿Listo? Miren. Tac. ¿Listo? Esa es una forma. Y luego, obviamente, acá abajo pongo el numerito igual, como lo puse ahí, y escribo toda la información. La segunda forma de hacerlo, que es como más chévere, es que ustedes se paran acá al final del nombre, le dan en referencias, igual esto está siendo monitoreado y grabado para sus servidores, para que yo lo suba a YouTube por si se pierde, ahí lo pueden encontrar toda esta explicación, este video tutorial. Entonces, le dan en referencias, se paran al final del nombre, le dan en referencias y le dan insertar nota al pie, ahí sale. Si le dan insertar nota al pie, de una le sale el unito y los va a mandar a la parte de abajo. Voy a reducirlo. Ahí ven. Listo. Lo va a mandar a la parte de abajo. Si ustedes miran, acá abajo aparece una rayita con un 1. Ahí pueden poner los datos en vez de ponerlos ahí arriba. Entonces, por ejemplo, si yo voy a coger mis datos, me voy a dar tin y los pego acá abajo. Y quedaría así. Entonces, me quedaría solo. Si yo lo voy a hacer solo, por ejemplo, me quedaría así el texto. ¿Listo? Martínez Parra Miguel Ángel acá y los datos míos acá. Esa es la forma que más me gusta, me parece un poco más organizada. ¿Por qué no la tengo así en este documento? Pues porque así lo pedía la revista en España. Sí, eso dependiendo de eso. No, como ustedes quieran hacerlo, si lo quieren hacer como está inicialmente o así como está, con el pie de página, como ustedes quieran. ¿Listo? Como ustedes quieran. Volvamos. Eso para los autores. ¿Listo? Entonces ya saben qué es lo que tienen que escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Primer apartado. Un apartado que lo llamamos el resumen. ¿Qué es el resumen? El resumen es un párrafo entre 100
a 250 palabras. Es muy pequeño. ¿Sí? Es un párrafito, solo tiene que ser un párrafo, ¿sí me entienden? Un párrafo. Entre 100 y 250 palabras. Ese párrafo que ustedes ven ahí de resumen tiene 151 palabras. Tiene ese resumen que ven ahí en la pantalla. ¿Qué va en el resumen? Todo lo que ustedes hicieron en el artículo. Va una parte de introducción, va una parte de contexto, ya les explico con los apartados, una de discusión y conclusiones, pero muy resumidas, muy rápidas. ¿Listo? Recuerden que el ensayo debe ser de 3 a 5 páginas. ¿Listo? De 3 a 5 páginas. ¿Estamos? Bien. Ahora, vamos a ver que en este resumen, pues nosotros debemos poner cosas muy relevantes de la importancia del artículo, cómo se hizo, cuál fue el desarrollo, cuál fue la discusión y las conclusiones. ¿Listo? Una vez terminado ese resumen, bueno, importante. Si bien el resumen es lo primero que aparece, es lo último que se hace. ¿Sí? Me refiero. Yo no puedo hacer el resumen, digamos, por ejemplo, sí, obviamente es lo primero que aparece en el artículo, sí, pero yo no puedo resumir algo de lo que no he trabajado. Entonces yo no puedo empezar, voy a hacer primero el resumen y paso a introducción. No, porque el resumen me resume todo hasta las conclusiones, y las conclusiones se hacen hasta el final del trabajo. ¿Estamos? Entonces primero hagan todo el trabajo, trabajen la introducción, todo eso, y cuando acaben, ahí sí escriben su parrafito del resumen y lo ponen donde debe ir, que es bien adelante, empezando el artículo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí, Clarenis? Claro que sí, por supuesto. Repito lo que dice ya Rafiki, y es que pues el resumen, su función es orientar al lector para ver si ese documento si es de su utilidad o no. ¿Sí? Va a ser muy importante. ¿Listo? Opcional. Pueden hacer abstract, que es el resumen en inglés. Así se escribe, abstract. ¿Cómo suena? Si quieren, opcional. ¿Listo? Es el resumen en inglés. Luego de hacer el resumen, seguido va a venir un apartadito chiquito que se llama palabras clave. Las palabras clave son de 3 a 5 palabras, de la más importante a la menos importante. ¿De qué? De lo que ustedes van a trabajar en ese ensayo. De 3 a 5. Ahora, no es que sea literalmente una palabra. ¿Sí? Puede ser un juego de palabras. Por ejemplo, acá sale, cuidado del planeta. Eso me cuenta como una palabra clave. Son conceptos, ¿listo? Por ejemplo, ustedes pueden decir que si en su ensayo, por ejemplo, pueden poner minería ilegal como una palabra clave. Sí, profe, pero es que minería e ilegales son dos palabras diferentes. Cuentan como una sola palabra clave. ¿Listo? ¿Todo bien, Noela? ¿Te has dado bien? ¿Te has dado bien? Así. Profe, ¿cuántas palabras ponen las palabras claves? ¿De cuántas se puede? Debe haber de 3 a 5 palabras clave, ¿no? Recuerda, acá hay 4. ¿Cuáles son? Voy a ponerlas en colorcitos para que no me confundan. Es que toca así, papi. Entonces, cuidado del planeta. 1. Herramientas de apoyo. 2. Didáctica de la biología. 3. Y por último, educación en la pandemia. 4. Ahí está. ¿Listo? Tengo 4 palabras clave, pero no es solo la palabra. Yo no solo pongo cuidado. No. Si yo veo que me sirve más otra palabra, pues la puedo usar. ¿Estamos? Ahora, lo van a
ubicar de la más importante que ustedes consideren a la menos importante. ¿Listo? O también se puede acomodar por orden alfabético, como empieza. ¿Listo? Ustedes deciden. A mí me parece mejor de la más importante a la menos importante. ¿Listo? Y lo mismo, en inglés también lo pueden hacer, ¿no? Traducción de las palabras clave quedarían como keywords. ¿Listo? Keywords. Así quedaría. Y es traducir las palabras clave. Bien, ahora sí. Primer apartado, como tal, introducción. Ya se lo voy a ir a sacar los palitos. Mi pequeño lo verá, mi pequeño, mi pequeño. Daniel Díaz es de acá, ¿cierto? Es el Danielín. ¿Cómo no? El papu de papus. El propio hablador. ¿Qué? Uy, sí. O sea, entre Rafael y Díaz se dan re duro hablando. Claro. Introducción. En ese apartado de introducción, ustedes lo que van a hacer es escribir en 3 a 5 páginas, párrafos, de 3 a 5 párrafos, porque es importante ese trabajo y qué es lo que van a hacer como tal. ¿Sí? Entonces, en este trabajo se va a abordar el problema de la minería ilegal en el Chocó. En este trabajo se va a abordar la importancia de la rama dorada para el Cauca. En este trabajo, ¿sí? Entonces ustedes van a empezar a hablar de por qué es importante ese trabajo. ¿Qué es lo que hace que sea necesario pensarse ese trabajo, etcétera? ¿Cierto? Van a explicar cómo lo van a hacer. Entonces, se va a hacer una revisión de documentos, se va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y al final de la introducción deben poner, no es opcional, deben poner la pregunta que van a resolver. Esta pregunta, como venía diciendo, no puede ser una pregunta que lleve a un sí y a un no. Casi siempre se utilizan preguntas como, o bueno, de pronto preguntas qué, pero hay que saber plantearlas para que puedan ser de utilidad. ¿Listo? La pregunta. Sí, bueno, profe, ¿se pueden utilizar más de una pregunta? Sí, sí pueden hacerlo, ¿listo? Pero dependiendo de la pregunta, hay unas que pueden ser auxiliares, pero dependiendo de la pregunta, se les puede complicar un poco más el ensayo. Por eso se recomienda hacer solo una, pero pueden hacer más preguntas. ¿Listo? No solo una. Entonces, al final de la introducción, usted dice, de acuerdo a lo anterior o de acuerdo con lo anterior, en el presente trabajo se considera necesario resolver o trabajar a partir de la siguiente pregunta. 2 puntos y ahí hace la pregunta. Profe, está bien que los monitos puedan estar. Esos son citas. Lo voy a poner en normas APA. Es que está en otro tipo de normas. Ya. Son autores. ¡Yeah! ¿Qué tipo de letra? Porque no cierras las cortinas, papu. Times New Roman. Hasta ahora, papu, pero eso lo expliqué hace como 30 minutos. Uy, papu, me tiré esto. No, pero ¿qué se me Times New Roman. No, Murillo, hemos bajado nivel. Muy bien. Podemos seguir la clase ahora sí. Listo.
Bien. ¿Queda claro lo de la introducción? Señor. ¿Sí? Bien. Luego de la introducción, vamos a hacer un apartado que se llama contexto. No necesariamente le tienen que poner como título contexto. Eso depende de lo que ustedes vayan a trabajar. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar, no sé, la minería en el Cauca, entonces ustedes tienen que decir de qué se conforma ese departamento, qué tipos de ecosistemas tienen, cuál es la población que tiene, ¿sí? Las principales especies, y si van a hablar de una especie como tal, hablan de cuál es esa especie, etc. ¿Dónde consiguen eso, esa información? En Internet. Pero depende de lo que quieran trabajar. Digamos, ustedes pueden tener una pregunta: ¿cómo influye el daño de los ecosistemas de humedal a la vida de las personas? Entonces ustedes tienen que hablar cuáles son los humedales de Bogotá, ¿cierto? ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿En qué parte de Bogotá? Si quieren hablar de uno específico, cuáles son sus características, cuáles son sus hectáreas. Todo eso lo consiguen en Internet. La contexto es la información Del trabajo. O sea, ahí puede ir incluso marco teórico. Si necesitan hablar de, no sé, quieren definir qué es un ecosistema, ahí lo pueden poner, ¿listo? Pero eso depende de la pregunta que tengan. Eso depende mucho de la pregunta que tengan. ¿Listo? Entonces vamos a ver que ese contexto va a ser necesario dependiendo la pregunta que ustedes se planteen, pues pueden poner cierto tipo de ubicación contextual. ¿Listo? Por ejemplo, digamos, yo me puedo plantear una pregunta tipo: ¿de qué manera afecta los cambios climáticos de Bogotá a la ciudadanía bogotana? ¿Sí? ¿Será que los enferma? ¿Será que no? Ahí, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que ver en el contexto, por ejemplo, escribir sobre cómo es que se dan algunos cambios. Vamos a concentrar, vamos a guardar eso. Ahorita le doy espacio para que juegue. Porque me miras así. Tranquilo, mami, pero es que después dice: profe, no entendí. Y quien no cumpla con las normas que les estoy dando en este momento saca 30. ¿Por? Por eso, guardé los palitos, ahorita vuelvo con los palitos. Bien, entonces, en este apartado, pues obviamente ustedes pueden definir muchos conceptos. Si quieren hablar de qué es el biotopo y la biocenosis y definirlo, lo pueden hacer. ¿Listo? Luego de este apartado, dime. ¿Cuántos párrafos? Puede ser, no sé, por ahí unos 2 a 4, 5 también. De 2 a 5 párrafos estaría bien, dependiendo de lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Es la información que ustedes pueden tener teórica de su trabajito. ¿Listo? Luego viene, bueno, esto se va a cortar, esperemos que se corte y los compañeros se vuelvan a conectar. ¿Listo? Y explico el otro apartado, el más importante de todos. Ese sí necesito que lo anote, lo verá. Ay, yo no sé todo. Ay, Dios. Yo no.